aumento de tasas de interés del Banco de la República obedece a una ideología neoliberal y no a la realidad del país. Se realizó en Bogotá foro sobre formalización del trabajo doméstico. Aquí les contamos los temas tratados. Los conflictos laborales y sus efectos psicosociales. Movimiento sindical y gobierno nacional reactivaron la mesa de reparación colectiva. Yo soy Mayra Alejandra Restrepo. Y yo soy Ferney Darío Jaramillo. Somos el equipo de comunicaciones de la Escuela Nacional Sindical y junto a la emisora virtual de ADIDA producimos este programa que se llama AIL Radio. Este es un programa informativo de la Escuela Nacional Sindical y de su Agencia de Información Laboral. Este podcast estará disponible en la emisora virtual de ADIDA, en la página web de la Agencia de Información Laboral que es ail.ens.org. Principales plataformas de podcast. Muchas gracias por escucharnos y compartir nuestros contenidos. Hoy es 15 de octubre del año 2022. En nuestra edición hablamos del aumento de intereses del Banco de la República, de un foro realizado en Bogotá sobre la formalización del trabajo doméstico, sobre los conflictos laborales y sus efectos psicosociales y de la reactivación de la mesa de reparación colectiva del movimiento sindical. Bienvenidas y bienvenidos. La Agencia de Información Laboral de la Escuela Nacional Sindical presenta AIL Radio. AIL Radio. Todo lo que pasa en el mundo del trabajo, el sindicalismo, la defensa de los derechos humanos y la democracia, lo escuchas aquí en AIL Radio. AIL Radio. La opinión de los especialistas sobre los temas de actualidad. Esta es la editorial. La editorial. Esta es la editorial. La editorial. El presidente Gustavo Petro ha cuestionado la política especulativa del Banco de la República de incrementos de la tasa de interés como estrategia de control a la inflación. El presidente expresó por su cuenta de Twitter lo siguiente, abro comillas, el precio de los alimentos sigue jalonando el ritmo inflacionario de Colombia, esta vez menos por la inflación internacional, más por las inundaciones. Servicios de energía disminuyen su impacto. ¿Sirve subir la tasa de interés para contener la inflación? No. Cierro comillas. Si bien no es del todo cierto que el ritmo inflacionario nuestro esté cada vez más desconectado de la inflación internacional, es absolutamente correcto que el planteamiento de que los aumentos en la tasa de interés no tendrán ningún impacto en la reducción del proceso inflacionario del país, sino que llevará a la quiebra toda la economía nacional. En la editorial de hoy, Carlos Julio Díaz Lotero, director de la Escuela Nacional Sindical, nos explica el porqué de estas afirmaciones. El presidente de la República ha dado una serie de debates en el país que son muy necesarios que se adelanten, y es lo relacionado con la estrategia del Banco de la República supuestamente para contener la inflación, incrementando las tasas de interés. Ha dicho el presidente de la República que el ritmo inflacionario no se va a contener incrementando tasas de interés, sino que al contrario, esta política del Banco de la República va a quebrar la economía, afectar el crecimiento de la economía y obviamente incrementar el desempleo, acabar con los ingresos precarios que ya se tienen y aumentar la hambruna generalizada en el país. El Banco de la República ha defendido su estrategia planteando que los intereses hay que incrementarlos porque la inflación ha sido generada por la demanda creciente de la sociedad colombiana. Y obviamente lo que más ha crecido en Colombia son los alimentos en materia de precios. Esto significa que el Banco de la República considera que la carne ha subido, los huevos, la leche, porque la gente está consumiendo mucha leche, comiendo muchos huevos, carne de pollo, carne de res, carne de cerdo, papa y en general los alimentos fundamentales para la reproducción de la vida humana. Pero hay un ejemplo concreto que demuestra de que es totalmente falso, es totalmente ideológico los argumentos del Banco de la República. Veamos, la carne de res ha subido casi en un 60-70% en los últimos 2 años, pero el consumo de carne de res en Colombia ha caído. De hecho, en el año 2000, el consumo per cápita de carne de res era de un poco más de 20 kilos por persona durante cada año. Hoy estamos por debajo de los 17 kilos en promedio. Esto significa que hoy estamos consumiendo menos carne de res que hace un año, que hace 2 años y que incluso
incluso hace 2 años y que incluso hace más de 20 años. Si eso lo comparamos con países como Corea del Sur, que es un país que recientemente el presidente Petro mostró como camino para el desarrollo, hoy se consume en Corea del Sur más de 50 kilos per cápita anual, o un país muy desarrollado como Alemania, más de 70 kilos. Eso significa que es totalmente falso que la carne de res haya crecido en precio porque la gente esté comiendo mucha carne. Eso es totalmente falso, lo dicen las estadísticas de Fadegan, y los mismos datos del DANE pues demuestran que este crecimiento ha sido hiperinflacionario y que no obedece fundamentalmente al consumo, sino a la importación de insumos que están por las nubes en precios de dólares internacionales, una tasa de cambio que obviamente bordea los 4.600 pesos por dólar, y un desabastecimiento en Colombia, porque la verdad es que se está teniendo que exportar carne porque en Colombia no hay quien no va a contraer la inflación, sino que va a quebrar la economía colombiana, va a quebrar a muchas empresas, y esto va a generar más desempleo, menores ingresos y obviamente mayor hambruna generalizada. Pero a eso el Banco de la República le complementa de que hay que subir los intereses, pero que hay que contraer los salarios. Totalmente absurdo, totalmente contrario a cualquier sentido común de manejo de la economía y de manejo de la política social. Por esa razón, el debate del presidente Petro, que se deben contraer salarios como lo plantea el banco y subir los intereses, es algo que va a incrementar la pobreza, va a incrementar las desigualdades sociales y va a incrementar la hambruna que ya hoy afecta a más de 22 millones de colombianos. Más del 40% de la población colombiana está en pobreza monetaria, lo ha dicho el DANE, y es totalmente ridículo los argumentos del Banco de la República, que son más ideología neoliberal que ciencia económica. En ese sentido, es ridículo los argumentos del Banco de la República, que son más ideología neoliberal que ciencia económica. En ese sentido, la posición del sindicalismo, y obviamente en eso acompañamos al gobierno, no podemos seguir manejando la economía con criterios ideológicos, y lo que hoy requerimos es crédito barato, abundante, obviamente limitar las importaciones y que Colombia desarrolle una economía productiva, especialmente en producción de alimentos, para subsanar los 16 millones de toneladas de alimentos que importamos, porque el país ya no los produce y los tenemos que importar a una tasa de cambio que se acerca a los 5.000 pesos por dólar, y que obviamente en materia de dólares ya están muy altos en los mercados internacionales. Entonces, el tema de la inflación no es generado por la demanda, sino porque hay problemas de choques en oferta que no se logran subsanar con importaciones altas, sino con mayor producción interna que no se va a generar con tasas de interés. Por esa razón es importante este debate y el rol de los bancos centrales, que hoy no están, digamos, coherentes con las realidades del mundo ni del país, y necesitamos replantear esos modelos de banca central que hoy le sirve más a la especulación y al capital financiero que a la producción y al desarrollo de la economía y al desarrollo social del país. Hoy el gobierno viene tramitando democráticamente una reforma tributaria, con incidencia de los empresarios, con controversia pública y una gran deliberación en el Congreso de la República. Pero la política monetaria está excluida del debate democrático, donde se debaten las decisiones de incremento de la tasa de interés en un reducido grupo de 7 codirectores, dentro de los cuales uno es el ministro de Hacienda, que no tiene capacidad de influir en las decisiones de la mayoría. Agenda laboral. Estas son las actividades de la Escuela Nacional Sindical en la defensa y promoción de los derechos laborales. La formalización en el trabajo doméstico. El evento se llevó a cabo en la Universidad de los Andes y fue organizado por la Facultad de Derecho de dicha universidad. Hablemos de trabajo doméstico, la Fundación Bien Humano, CARE, la Escuela Nacional Sindical, el Centro de Solidaridad de la AFL-CIO, Simplifica, la aplicación Aliadas y el Intersindical del Trabajo Doméstico. El foro contó con la participación de la Academia de las Trabajadoras Domésticas y el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Trabajo. De la misma manera hicieron presencia en el evento la senadora Angélica Lozano y una miembro de la UTL, la representante María Fernanda Carrascal. El foro fue un espacio de reflexión acerca de los 10 años de la firma del convenio 189 de la OIT y además
sirvió para que las trabajadoras domésticas le hablaran al gobierno nacional sobre su agenda. Vamos a escuchar algunas reflexiones sobre el foro. Comenzaremos con la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Valentina Montoya Robledo. Ella nos dice que la cifra de formalización de las trabajadoras domésticas no ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Después de 10 años de la firma del convenio 189 de la OIT, que pretendía la formalización de las trabajadoras domésticas, 10 años de la firma del convenio 189 de la OIT, que pretendía la formalización de las trabajadoras domésticas, pasamos del 85% al 80%. Ha habido una disminución muy pequeña de la informalidad del sector y tenemos que tener en cuenta que este sector tiene cerca de 700.000 personas, la mayoría de ellas mujeres, que día tras día carecen del salario mínimo, de las prestaciones sociales necesarias. El foro abre un espacio que une a la academia, a las organizaciones de la sociedad civil, a los sindicatos y al mismísimo gobierno nacional para establecer metas claras y una hoja de ruta que permita la implementación de todas esas leyes que en el papel ya buscan la formalización del trabajo doméstico en Colombia. Por su parte, Claribet Palacios, presidenta de UTRASD, organización integrante del Intersindical del Trabajo Doméstico, nos habla acerca de la agenda que le presentaron al gobierno nacional. Nos dice que piden mayor inspección, una plataforma web para dar a conocer los contratos, acceso a la justicia y diálogo social efectivo. La agenda que estamos presentando al gobierno nacional, alcanzar mejoras en el sector, y estos corresponden a la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, el tema de inspección laboral, pero no inspección desde la manera como se plantea en el anterior gobierno, sino que haya una política de inspección laboral a hogares de trabajadoras domésticas. Es decir, queremos una ley. El otro tema corresponde a que se pueda elaborar una plataforma donde se puedan colgar los contratos de las trabajadoras domésticas. Esto pues en aras de mejorar la formalización en el sector. El otro tema corresponde al diálogo social, negociación colectiva, pero un diálogo que responda a la necesidad del sector. Y para que este diálogo funcione, el gobierno debe atender casi que la súplica que hacemos, y es que nos ayuden a promover la constitución de los empleadores de las trabajadoras domésticas para que pueda existir diálogo tripartito en relación a la mesa de seguimiento, diálogo tripartito en relación a la mesa de seguimiento al convenio 189. Sandra Muñoz, del Centro de Solidaridad de la AFL-CIO, también se refirió a los objetivos del foro y a las peticiones concretas que le hacen desde las trabajadoras domésticas al gobierno nacional. Coincidió con Claribet Palacio, la presidenta de UTRASD, en demandar mayor formalización, mayor inspección, acceso a la justicia y negociación colectiva tripartita. Uno, es una agenda que pide formalización laboral para las trabajadoras domésticas, y esto es que haya un contrato de trabajo escrito y que se pueda depositar en un sistema web del Ministerio de Trabajo. Dos, que haya inspección laboral. Si sabemos que para la inspección laboral se requiere una ley, también sabemos que el Ministerio de Trabajo puede hacer inspección hasta la puerta de trabajo de los hogares de las trabajadoras domésticas. Tres, podría generar unos canales de atención inmediata para las trabajadoras domésticas. Hay serios problemas de acceso a la justicia administrativa. Esto significa que las mujeres no están accediendo al Ministerio de Trabajo. Necesitamos líneas telefónicas que cierren la brecha digital que existe en este sector y que puedan tramitar las quejas y llevar inspecciones a cabo con solo la línea telefónica. Cuarto, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la atención de violencias basadas en género y acoso de este mundo del trabajo. Y quinto, tiene que ver con la negociación colectiva. Este es un sector que lleva 10 años pidiéndole al Ministerio de Trabajo que a través de la Comisión de Concertación, la Subcomisión de Concertación de Seguimiento al Convenio 189, llame a los empleadores del hogar a una negociación colectiva. No hay que organizar un sector de empleadores en el trabajo doméstico. Ya existen empresas en el país que fungen como empleadoras del trabajo doméstico y que podrían ser las primeras llamadas a integrar esta mesa y una negociación colectiva piloto que beneficie a todas las trabajadoras y trabajadores del sector del trabajo doméstico. Edwin Palma Egea, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, también estuvo presente en el foro. Dijo conocer y admirar el trabajo sindical de las trabajadoras domésticas. También se refirió a domésticas. Habló de una campaña publicitaria de la Organización de las Trabajadoras Domésticas y de la inspección, vigilancia y control que debe hacer la institucionalidad. Algo que no nos cuesta nada, ni siquiera ajustes normativos, es hacer una gran campaña publicitaria, ojalá con las organizaciones sindicales, con el sector privado que apoya estas iniciativas, con la institucionalidad, con el Ministerio del Trabajo, para invitar a la formalización. Muchos y muchas no saben cómo es formalizar el trabajo
doméstico. Y resulta que a veces se cree culturalmente que es más difícil y resulta que no es tan difícil. Entonces ahí podemos empezar por una ruta de comunicación pública para fomentar la formalización. 2, la organización de las trabajadoras a través de su mesa intersectorial, de sus organizaciones sindicales, es una ruta muy importante porque ellas nos ayudarán a promover el trabajo decente también. 3, el trabajo que tiene que hacer la institucionalidad de la inspección, la vigilancia y el control. Nosotros queremos no solamente fortalecer este proceso, sino que queremos abrir una línea. Ojalá podamos hacerlo rápidamente para recoger todas esas demandas, quejas y reclamos que hay dentro de los hogares donde no llega la inspección, porque no es posible que llegue al interior de los hogares. Pues vamos a hacer posible para que podamos llevar la formalización a este sector de la economía que es muy importante para el Producto Interno Bruto de nuestro país. Francis Corrales, de la Escuela Nacional Sindical, habló del acceso a la justicia por parte de las trabajadoras domésticas. Las mujeres tienen dificultades para reclamar sus derechos y la institucionalidad no es eficaz en investigar las pocas denuncias que se presentan. Como Escuela Nacional Sindical propusimos una lectura alrededor del acceso a la justicia. Hemos identificado que hay unas dificultades bastante amplias en términos no solamente legales, sino también en términos de cómo el Ministerio de Trabajo responde a las denuncias de las trabajadoras domésticas. En este tiempo que hemos abordado a las trabajadoras, trabajamos con 130 mujeres, una investigación que nos permitió explorar las condiciones en las que ellas se encuentran hoy, pero también con la capacidad o digamos la iniciativa que ellas tienen para denunciar. Sabemos que hay muy baja denuncia, una capacidad muy precaria también de las instituciones para recibirlas, pero aún más complejo que esas denuncias que se reciben no son realmente atendidas y que no hay una eficacia en función de resolver las problemáticas que las trabajadoras domésticas han evidenciado. Durante el foro también se habló de la aplicación Aliadas, la cual se puede descargar a través de la Play Store de los teléfonos Android y es una herramienta para las trabajadoras domésticas. En ella podrán conocer sobre los derechos laborales que tienen. Sobre la aplicación nos habla Francis Corrales. Desde la Escuela Nacional Sindical y con CARE creamos la aplicación Aliadas, un poco también para que ellas puedan acceder a la información alrededor de los derechos, para que tengan conexión con algunas de esas entidades que puedan servir para otras cosas que seguramente van a poder identificar en Aliadas. La invitación es descarguen Aliadas, es una aplicación que ha facilitado que las mujeres puedan acceder a información veraz y la idea es que todos y todas podamos acceder a ella. La agenda del trabajo doméstico seguirá siendo promovida por los sindicatos que conforman el Intersindical con el apoyo de las organizaciones que las han ayudado desde hace más de 10 años. Tienen esperanza en este nuevo gobierno, pero también saben que deben seguir en la lucha por mejorar las condiciones laborales en el sector. En AIL Radio. Variedades. El conflicto forma parte de la vida de la relación de las personas y de los grupos. Aunque el conflicto suele estar ligado a aspectos negativos que hay que procurar eliminar o atenuar, también puede generar pautas de evolución y desarrollo. Es por ello por lo que la idea no es tanto evitar los conflictos como manejarlos para darles un uso constructivo y positivo orientado al desarrollo personal o grupal. Para ampliar y entender un poco más sobre este tema, hemos invitado a Julie Sánchez García y Nargi Lugo Sierra, profesionales psicosociales del proyecto de Centros de Atención Laboral de la Escuela Nacional Sindical. Nargi, ¿qué es un conflicto laboral? Este se refiere a una situación de desacuerdo entre dos o más personas por tener diferentes juicios, objetivos, intereses, conclusiones, opiniones o puntos de vista sobre determinados aspectos. Ahora bien, cuando hablamos de conflicto laboral, nos referimos a cualquier tipo de dificultad, desacuerdo y o confrontamiento que surja y esté estrictamente relacionado con el entorno laboral. Dentro de las generalidades, nombramos algunas de las causas por las que se suelen presentar los conflictos laborales. Estos pueden estar relacionados con la escasez de recursos para llevar a cabo las tareas asignadas, tener diferentes tareas asignadas, tener diferentes percepciones sobre una determinada situación, por no dirigir las actividades hacia un objetivo común, porque exista una inadecuada distribución de las tareas, por inadecuadas pautas de comunicación entre los diferentes actores del contexto laboral,
o por la presencia de presión para la realización de las actividades laborales, entre otras. Existen tipos de conflicto laboral: el conflicto individual entre un trabajador y su empleador, el conflicto colectivo entre varios trabajadores que actúan en conjunto y su empleador, el conflicto sobre derechos, reclamos por parte de los trabajadores que sienten vulnerados sus derechos, y el conflicto sobre intereses, es aquel concerniente a la creación de nuevos derechos y obligaciones dentro del contexto laboral. Julie, ¿cuáles son los elementos del conflicto? Cuando hablamos de conflicto o cuando estamos inmersas o inmersos en un conflicto, difícilmente nos detenemos a comprender cómo está compuesto, ¿no? Claro, sabemos que en un conflicto laboral están presentes un conjunto complejo de elementos sociales, económicos, políticos, culturales e históricos, es decir, elementos amplios y estructurales. Sin embargo, también hay otros elementos claves que se deben tener en cuenta. Y para esto, la OIT, mediante un estudio que habla sobre conflictos laborales y los mecanismos de solución, nos acerca a al menos 7 elementos claves que se deberían tener en cuenta. El primero de ellos, seguramente el más conocido, son las partes, es decir, los grupos o personas que están presentes de manera directa o indirecta en el conflicto. 2, el poder, que tiene relación con la influencia que cada una de estas partes puede tener sobre la otra. 3, las percepciones del conflicto, y esto va muy en la línea de lo subjetivo, pues es la forma en la que se ve el conflicto por cada una de las partes. 4, las emociones y sentimientos, que de alguna manera son elementos que resultan intangibles por cada una de las partes. 4, las emociones y sentimientos, que de alguna manera son elementos que resultan intangibles, es decir, no se pueden ver y tocar, pero que en efecto intervienen en la dinámica interna de cada persona, así como en el giro del conflicto. 5, las posiciones, que refieren a la exigencia que cada una de las partes tiene frente al conflicto. 6, que está muy conectada con el anterior, es decir, de alguna manera es como la base, son los intereses y las necesidades. Esto tiene relación con los beneficios que busca cada una de las partes para lograr la resolución del conflicto. Y 7, los valores, principios y creencias que tienen relación con la cultura y el contexto en el cual se han movido las personas o los grupos que están vinculados a un determinado conflicto laboral. Reconocer estos elementos resulta valioso, toda vez que la identificación de aquellas partes que conforman una totalidad, es decir, en este caso, un conflicto laboral, orienta o hace en la resolución del conflicto que se esté presentando. En otras palabras, es necesario saber que algo existe, es decir, las partes del conflicto, para lograr observar de forma más amplia la situación y así lograr encontrar más posibilidades de solución. Como individuos con necesidades, gustos, puntos de vista y valores diferentes, es inevitable que encontremos conflictos. Lo importante es cómo los afrontamos. El conflicto puede ejercer, en función de sus condiciones y del modo de gestionarlo, tanto un efecto positivo como un efecto negativo. Narji, ¿cuáles son los efectos psicosociales del conflicto? Bueno, cuando hablamos de los efectos psicosociales que puede tener un conflicto laboral, debemos tener en cuenta que este mismo es un riesgo psicosocial intralaboral y que las consecuencias de su no resolución se relacionan con la pérdida de salud psicológica, física y social, además de la baja productividad de quienes pertenecen al contexto laboral y el deterioro en general del clima laboral. Algunos efectos psicosociales son: encontramos que las personas afectadas perciben que las demás les obstaculizan sus labores cotidianas dentro del entorno laboral. Hay dificultades para integrarse a los equipos de trabajo. Se nota que el tiempo y las energías se concentran en ganar discusiones. Hay personas que dirigen también sus objetivos a obstaculizar el trabajo de los demás. Se nota una disminución de la comunicación y cooperación entre las partes involucradas. Por supuesto, aumentan los estados de estrés, de negatividad y se elevan el absentismo, la rotación de personal y las renuncias. Disminuir las consecuencias negativas de los conflictos requiere un cambio en la posición y en la intención de una persona respecto a otra. No se puede esperar que el conflicto desaparezca y menos instantáneamente. Julie, ¿cuáles serían las principales estrategias para la resolución o manejo del conflicto? Cuando se habla de resolución de conflictos, por lo general existen 4 enfoques que intervienen en esta dinámica. Uno de ellos es la ilusión, es decir, cuando se evita el conflicto. Otro es el poder,
el cual tiene relación con el hecho de emplear la coacción para obtener o para hacer efectivo el interés que alguna de las partes busca. Un tercer enfoque hace referencia a los derechos, es decir, cuando una de las partes usa la norma para resolver el conflicto. Y por último se encuentra el consenso, el cual refiere a esa capacidad que tienen las partes para poder conciliar, para poder llegar a acuerdos en el marco de los intereses que se tienen, ¿no?, en el conflicto. Con frecuencia, este es el orden que se da en los procesos de resolución de conflictos, es decir, se evita el conflicto, luego se ejerce el poder, si este pues no tuvo resultados, se pasa a ubicar estrategias normativas y finalmente pues se da el consenso. Sin embargo, lo dicho anteriormente, en este caso, la secuencia ideal debería ser consenso, derecho y poder, descartando la ilusión. Un sistema eficaz debería comenzar por procesos basados en el consenso, a los cuales se les debería otorgar mayor peso para así luego proceder con las dinámicas que están relacionadas con los derechos. Y el poder debería utilizarse solamente cuando no es posible encontrar otra solución. ¿Atraviesas algún tipo de conflicto laboral? Acércate a los CAL para asesoría psicosocial que oriente la búsqueda de estrategias para aportar a las soluciones. Los Centros de Atención Laboral son un proyecto financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y ejecutado por la Escuela Nacional Sindical. Con él se busca llegar a los sectores priorizados por el Plan de Acción Laboral Obama Santos: caña de azúcar, palma de aceite, puertos, minería y flores. En AIL Radio. Derechos laborales. AIL Radio. Derechos laborales. El pasado 7 de octubre se realizó en Bogotá un acto simbólico por la reparación al movimiento sindical y a su vez se dio la reactivación de la Mesa para la Reparación Colectiva del Movimiento Sindical. La actividad se hizo en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Trabajo Decente y contó con la participación de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, la directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón Yagarí. Además estuvieron presentes representantes de la OIT, de las centrales sindicales y de las organizaciones que apoyan al movimiento sindical. En el evento se plantearon los retos que tiene este espacio y se dio a conocer que el próximo 4 de noviembre la Unidad de Víctimas iniciará el trabajo con el movimiento sindical. Para hablar sobre lo que fue el acto de reactivación de la mesa hemos invitado a Viviana Colorado, coordinadora de Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical y quien participó de la actividad. Viviana nos hace un recuento de los asistentes al evento, nos dice cuál es la importancia del mismo, nos habla sobre las palabras de la ministra de Trabajo y sobre lo que dijo la directora de la Unidad de Víctimas. El pasado 7 de octubre se realizó en Bogotá el relanzamiento público de la Mesa de Concertación de Reparación Colectiva al Movimiento Sindical en el marco del Decreto 624 del año 2016. Este evento fue convocado por el Ministerio del Trabajo y en él participaron organizaciones sindicales, trabajadores y trabajadoras, organizaciones de derechos humanos y de víctimas y de ciudadanía en general. También participaron algunas instituciones del Estado como la Unidad de Atención para las Víctimas y el Comité de Seguimiento de la Comisión de la Verdad. Este evento es de una importancia muy significativa, ya que luego de más de una década de iniciado el proceso de reparación colectiva con el movimiento sindical en el país, son muy pocos los avances logrados. Por eso, en esta nueva coyuntura del Gobierno del Cambio, el Ministerio del Trabajo convoca a este evento público para dar un proceso de reparación colectiva al movimiento sindical, para mencionar que esta va a ser una prioridad del nuevo Ministerio del Trabajo, que es una necesidad para alcanzar la justicia social y que se debe articular a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Asimismo, el espacio fue aprovechado para conmemorar y dignificar a las víctimas individuales y colectivas de la violencia antisindical, así como a sus familias. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, fue enfática en mencionar que la reparación colectiva del movimiento sindical abre posibilidades y garantías para la libertad sindical en el país. Por su parte, la directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón, hizo énfasis en que la Mesa de Concertación Permanente de Reparación Colectiva del Sindicalismo ha sido un logro del movimiento sindical y que esta nueva dirección de la Unidad de Víctimas tiene el mayor compromiso para avanzar en el acceso del movimiento sindical. Asimismo, se comprometió a sensibilizar el grupo de trabajo que integra la Unidad de Víctimas sobre la violencia contra el sindicalismo como una condición necesaria para que este proceso pueda avanzar.
Viviana Colorado también hizo unas reflexiones sobre los retos que tiene el gobierno y el movimiento sindical. Sobre el gobierno nos dijo que este debe pasar de la voluntad política a la implementación de acciones concretas, y del sindicalismo dice que deberá activar rutas para reclamar la reparación colectiva. Además, el sindicalismo debería fortalecer los liderazgos en las regiones. En términos del nuevo gobierno, en cabeza del Ministerio del Trabajo y de la Unidad de Atención para las Víctimas, el principal reto es la puesta en marcha de programas por el fortalecimiento sindical desde el enfoque de la reparación colectiva. Es necesario pasar de la voluntad política y de los compromisos acordados a la implementación de acciones concretas. Y por su parte el movimiento sindical también deberá activar rutas de acción colectivas concretas. Y por su parte el movimiento sindical también deberá activar rutas de acción colectiva movilizadoras por la exigencia de la reparación colectiva, deberá conformar comités de impulso en torno a los avances del CONARE, que ha sido el comité coordinador integrado por la CUT, la CGT, la CTC y FECODE durante más de una década. Es necesario que se fortalezcan liderazgos que contribuyan a que este sea un proceso colectivo y participativo que logre integrar voces de víctimas individuales y colectivas de la violencia antisindical, las cuales están presentes en distintos territorios del país y hacen parte de distintas organizaciones sindicales también en todas las regiones del país. Hay que recordar que la Mesa Permanente de Concertación con las centrales sindicales CUT, CGT, CTC y la FECODE para la reparación colectiva del movimiento sindical fue creada mediante el decreto 624 del 2016. Se espera que con este nuevo impulso se concreten acciones en beneficio de las organizaciones sindicales y con ello de la... Con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Escúchelo por ADIDA Radio o por su plataforma digital preferida.